En realidad, la primera introducción es hablar de que en nuestro país la respuesta al derecho es muy amplia en todo lo que respecta a salud y en lo que respecta específicamente a acceso a cobertura. ¿Sí? Desde ya la salud está garantizado constitucionalmente y no los voy a aburrir con las normativas, sino para explicarles que conocer la naturaleza jurídica del derecho posiciona diferente, sobre todo cuando se asesore al paciente. ¿Por qué? Porque el conocer esa jurídica implica saber que está garantizado ese acceso efectivo a la cobertura y que no es suficiente contar con una normativa, sino que el derecho asegura ese acceso efectivo a la cobertura de salud y discapacidad. Y es importante saber que el hecho de que esté garantizado constitucionalmente facilita su exigibilidad, que en realidad ya el acceso a la información es la primera herramienta, porque un derecho, en cuanto se conoce, es lo que posibilita su exigencia, si no es una utopía, ¿sí? Y la vía por excelencia para exigir un derecho es la justicia. Sin perjuicio de esto, la idea de esta charla es justamente darles información para evitar la judicialización de la salud. Es decir, que cuando uno conoce el derecho, uno generalmente se posiciona diferente y evita la judicialización. La respuesta del derecho se puede dar desde dos puntos de vista diferentes, lo que es cobertura de salud propiamente dicho y lo que es cobertura de discapacidad. Es decir, que uno puede solicitar la cobertura de un tratamiento, de un medicamento, de lo que necesite, tanto desde la normativa de salud como desde la normativa de discapacidad. La diferencia está en los beneficios sociales, es decir, voy a tener la misma respuesta de acceso al 100% de una droga huérfana si la persona tiene o no tiene certificado de discapacidad. La diferencia es que si esa persona tiene discapacidad y se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, no solamente va a acceder al medicamento, sino a todos los requerimientos que sean necesarios para una calidad de vida mejor, ¿sí? Entonces, en cuanto a la normativa de salud, la podemos centralizar desde, por favor, la próxima. Tenemos que en la normativa de salud tenemos lo que se denomina programa médico obligatorio, la ley de enfermedades poco frecuentes y las leyes complementarias, ¿sí? El programa médico obligatorio es una norma de política nacional de salud, es un piso mínimo prestacional donde lo que importa es que hay conceptos básicos que ninguna obra social o prepaga puede desconocer. Este programa médico obligatorio establece determinados puntos que importan a la enfermedad que ustedes están en este momento tratando, que es, por ejemplo, el punto medicamentos o el punto internación, ¿sí? Y que en realidad se complementa con la ley de enfermedades poco frecuentes. La ley de enfermedades poco frecuentes es modificatoria del programa médico obligatorio, por eso a veces cuando uno solicita una cobertura en base a la ley de enfermedades poco frecuentes, la obra social le dice que se limita a cubrir el programa médico obligatorio, cuando en realidad lo que está haciendo es negando la cobertura, porque la ley de enfermedades poco frecuentes modifica el programa médico obligatorio y no solo lo modifica, lo complementa, sino que tiene rango superior a una norma administrativa. En nuestro país tenemos una pirámide jurídica donde en el tope está la Constitución, los tratados con las potencias extranjeras, las leyes, los decretos y las resoluciones. Es decir, en el último lugar se encuentra el programa médico obligatorio, que es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Esto se los digo porque generalmente a los pacientes se les niega la cobertura de enfermedades poco frecuentes diciendo que no figura en el programa médico obligatorio. A su vez, este programa médico obligatorio está complementado por muchísimas normas más, pero es decir, en nuestro país se puede decir que hay diversas patologías que tienen normativa propia, inclusive en la misma materia de enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, tenemos aquellas patologías de screening como
que están en la ley 26279, es decir, tenemos diferentes normativas que contemplan estas necesidades de las personas. Y desde la discapacidad tenemos tenemos la ley 26378, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ley de orden público, que a su vez fue ratificada y con rango constitucional por la 27044. ¿Esto qué significa? Que la protección de la discapacidad tiene una cobertura ya incorporada en la Constitución. Si bien no hacía falta el dictado de la 27044, porque era un tratado de potencia extranjera, de un tratado con distintas naciones, que Argentina ratificó, y lo más importante es que Argentina inclusive ratificó el protocolo de la convención. Eso es lo que implica que hay responsabilidad internacional cuando el Estado argentino no brinde la cobertura de prestaciones de discapacidad. Es decir, que uno puede solicitar la cobertura tanto de salud como discapacidad, y la diferencia son los beneficios sociales que esa persona va a obtener. Después vamos a entrar un poquito en detalle para aclarar estos conceptos, pero esto tiene que quedar claro porque es el pantallazo macro de la respuesta del derecho. La otra diapositiva, Perdón, por favor. María Inés, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. María Inés, ¿te puedo hacer una pregunta? Soy María Eugenia, ¿cómo estás? Sí. Bien, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Las EPOF que mostraste recién, tienen que tener una obra social para tener alguna cobertura, a diferencia Ahora, de las... ahora te contesto. Sí, ya entendí. Muy buena tu pregunta, no lo aclaré. Cuando hablamos de programa médico obligatorio, generalmente las personas tienen que tener o una obra social o una entidad prepaga, porque cuando la gente está excluida del sistema o tiene o una pensión no contributiva o tiene, por ejemplo, qué sé yo, un PAMI, es decir, que tiene una cobertura mínima, una situación de vulnerabilidad, acá volvemos al comienzo de la charla. Se garantiza el acceso efectivo a la cobertura de salud. Entonces yo no le puedo poner topes de cobertura a una persona que tiene PAMI, que tiene PROFE o que está excluido del sistema. Igualmente, yo ahora voy a entrar en la ley de POF, pero lo puedo decir ahora. La ley de enfermedades poco frecuentes, primero, ¿cuándo se considera una enfermedad poco frecuente? Cuando tiene una incidencia en relación a la situación epidemiológica del país menor a 1 cada 2.000 personas. Es decir, que la enfermedad tiene una incidencia muy baja en relación a la población que padece esa patología en nuestro país, porque puede ser que una enfermedad sea poco frecuente en Argentina y no lo sea por ejemplo, en Estados Unidos, como pasa con esclerosis múltiple o lupus. Entonces, eso es importante, que es en relación a la situación epidemiológica del país. Y esta ley de enfermedades poco frecuentes tiene dos aspectos importantes. Uno es esto, que garantiza la cobertura integral, modifica el PMO, pero por otro lado queda el programa de enfermedades poco frecuentes. ¿Qué son los programas? Los programas son para la gente sin recursos, ¿sí? En nuestro país existen varios programas que dan respuesta satisfactoria. Tenemos programas de Chagas, de miastenia gravis, de hormona de crecimiento, de SIDA, De diabetes, los de diabetes. de diabetes, de epilepsia. Es decir, esos programas son creados, que la gente accede a través del hospital público hasta el Ministerio de Salud de la Nación, quien después se encarga de brindar ese tratamiento, y es para todos los habitantes del país. Ahora bien, lamentablemente el programa de enfermedades poco frecuentes no está dando respuesta a lo que es cobertura de medicamentos, ¿sí? Si bien su obligación como programa y su función sería facilitar el tratamiento,
lamentablemente en la práctica no lo está brindando y van a tener que acceder a través de las distintas jurisdicciones hasta el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero lo importante es que existe el programa y hay que generar la demanda y la exigibilidad al programa para que cumpla la función para la cual fue creado, ¿sí? El hecho de conocer la ley me posibilita a mí saber que no es una utopía, que tengo que exigirla y exigir la cobertura. Bueno, no sé si respondí, María Eugenia, a tu pregunta. Sí, bueno, gracias. Entonces, dentro de lo que es salud, entonces tenemos el programa médico obligatorio. No les voy a abundar mucho en un programa médico obligatorio, solamente les voy a decir los puntos más importantes en este caso, que es el de medicamentos, ¿sí? Antes que nada, tienen que saber que el PMO es ejemplificativo, no taxativo. Esto siempre lo digo. ¿Qué quiere decir? Que lo que no está en el PMO no quiere decir que está excluido de cobertura. Máximo cuando hablamos de un PMO, que es nada más ni nada menos que el Programa Médico Obligatorio de Emergencia, ratificado en 1995 como programa definitivo y que muy pocas veces fue actualizado, y las actualizaciones lamentablemente respondieron a reclamos mediáticos. Así que en realidad la jurisprudencia de la Corte Suprema tiene dicho que una norma administrativa no puede excluir coberturas por el solo hecho de no contemplarlas, máximo cuando la ciencia médica avanza mucho más rápido que la normativa. Entonces, esto es importante, que lo que no está contemplado no quiere decir que esté excluido. Y la cobertura más importante para lo que hace al tema que a ustedes los convoca es el tema de medicamentos. En cuanto a medicamentos, tenemos en el programa médico obligatorio 3 criterios. Es decir, cualquier medicamento tiene una base de cobertura del 40%. Cuando esos medicamentos son crónicos, cuando esas enfermedades son crónicas y prevalentes, la cobertura asciende a un 70%. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque la ley de enfermedades poco frecuentes justamente no tiene nada que ver con el segundo criterio del programa médico obligatorio, porque cuando una persona tiene una enfermedad poco frecuente y va a su obra social o se prepaga, y reclama la cobertura de la enfermedad poco frecuente, le dicen, bueno, a lo sumo que le dan el 70%. Y el 70%, de acuerdo a la resolución 310-2004 del Ministerio de Salud, es para enfermedades prevalentes. Es decir, que tienen una incidencia importante en relación a la situación epidemiológica del país. Por ejemplo, asmas, alergias, tiroidismos, hipertensión. Es decir, justamente cuando la ley de enfermedades poco frecuentes otorga una cobertura al 100% de medicamentos relacionados con esa patología que es justamente poco frecuente. El tercer criterio del PMO es alto costo y baja incidencia. Ustedes dirán, ¿cuánto es alto costo? Porque alto costo es un criterio muy subjetivo, ¿no? Que depende, si yo tengo un salario mínimo vital y móvil y a mí me decís 3.000 pesos, para mí es un alto costo. En realidad el legislador ha tenido en cuenta que el alto costo es cuando sobrepasa el salario mínimo vital y móvil, que en este momento está en los 80 y algo de 1.000 pesos. Entonces, alto costo para el PMO es cuando ese medicamento supera los 80.000 pesos aproximadamente y la enfermedad tiene baja incidencia. Es decir, que uno puede pedir una cobertura de un medicamento, aunque no se trate de una enfermedad poco frecuente o sí se trate al 100% por PMO, por ley de enfermedad poco frecuente, y si tuviese discapacidad, por discapacidad al 100. Ahora, ¿qué medicamentos pueden exigirse? En realidad, todo lo que no sea en medicamentos experimentales, ¿sí? Es decir, ahora, hay una diferencia entre lo que es un medicamento experimental y lo que es un medicamento no aprobado por el ANMAT. La aprobación del ANMAT es a los efectos de la comercialización del medicamento, ¿sí? Un medicamento, por ejemplo, aprobado por la FDA o por su par europeo, pero que no está aprobado por el ANMAT,
no es experimental. ¿Por qué? Porque tiene una aprobación para su uso, ¿sí? Por eso es importante saber que lo que no se cubre es lo que es experimental en fase de investigación y que en ese caso inclusive hay una cuestión ética porque deben ser brindados gratuitamente, ¿sí? Muy bien, ahora, por favor, la próxima filmina. Bueno, acá en cuanto a la ley de enfermedades poco frecuentes, ahí tenemos el concepto. Lo importante es que es el cuidado integral. La jurisprudencia, esta ley es una de las que lamentablemente hay que exigir judicialmente. No está instaurada socialmente, ¿sí? Entonces, toda la cobertura integral de lo que es enfermedades poco frecuentes es a través de la exigibilidad judicial, lamentablemente, pero mi experiencia, y seguramente la de Sandra en su apoyo a pacientes, sabe que cuando se reclama, luego de reclamar, de varios reclamos, la obra social termina cambiando su política frente a los efectores. Me ha pasado, por ejemplo, después de varios amparos de medicación de epilepsia al 100%, que hay algunas prepagas que ya la otorgan naturalmente al 100%, igual que en diabetes, pero en enfermedades poco frecuentes hasta ahora, todos los casos que tenemos de cobertura al 100% es con exigibilidad judicial. Mi consejo en este caso es que no solamente la gente lo exija judicialmente, sino que haga el reclamo en la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación de las obras sociales y de las prepagas, para ir generando la demanda para que esto se concientice y que no haga falta recurrir a la justicia. Esta ley de POF, que es una ley nacional y que fue adherida por la mayoría de las provincias, y las que no adhirieron tienen en realidad sus leyes propias que en realidad proveen la cobertura integral de todas las enfermedades poco frecuentes, tiene inclusive todo lo que es el acceso a médicos especialistas, a centros de referencias, ¿no? Todo lo que es estudios genéticos, generalmente les deniegan los estudios genéticos, ¿sí? Y lo importante, las terapias génicas que ahora están instaurándose o aprobándose varias terapias génicas para distintas enfermedades o patologías poco frecuentes, ¿sí? Y este acceso es sin necesidad del certificado de discapacidad. Esto es muy importante, por eso es que esta respuesta es desde salud, no desde discapacidad, ¿sí? Bueno, la siguiente, por favor, Filmina. Bueno, otro tema que tiene que ver con el tema de medicamentos es que en nuestro país lo que existe es la obligación de prescripción por nombre genérico, que es muy diferente a lo que es el medicamento genérico. No hay una definición específica de lo que es un medicamento genérico. De hecho, la ley del medicamento actual es una ley antiquísima que ya ha tenido más de 80 reformas, literal, y que en realidad sigue contando con muchas lagunas en lo que es en su normativa, ¿no? Por ejemplo, no, en ningún lado se explica qué es un medicamento biológico, qué es un biosimilar, y son cuestiones muy importantes, sobre todo cuando se vence en el tema de las patentes del medicamento y salen los biosimilares, que en realidad si no tienen los ensayos específicos clínicos realizados, estamos hablando de copia y no de biosimilares. Y en realidad, los únicos medicamentos que pueden ser considerados a los efectos de su sustitución son los de síntesis química o de moléculas muy simples o pequeñas, no así los biológicos que tienen moléculas muy complejas. En realidad, ustedes, bueno, hay médicos acá, así que ya saben cómo se confeccionan las recetas, pero yo siempre hago como una aclaración básica, que es que nadie
en general aplica, que es el artículo 2 del decreto 987 del 2003, que reglamenta la ley 25649 de prescripción por nombre genérico, que es la justificación por marca. Es decir, generalmente, bueno, ahora todo esto tiene un problema en relación con las recetas electrónicas, pero la justificación por marca tiene que seguir siendo realizada de puño y letra, y donde se coloca el principio activo, ¿no?, de la droga, la marca y la justificación. Si el médico justifica por qué prescribe dicha droga y no otra, nadie puede cambiar esa receta, porque el derecho a la sustitución de un medicamento por otro es un derecho del consumidor y no de la obra social o prepaga. Es muy breve como para dar un pantallazo, ¿sí? Por favor, la próxima. Bueno, acá en realidad los síntesis química, esta es una clasificación, pero a los efectos de aclarar lo que acabo de decir, que los medicamentos biológicos son de moléculas grandes y complejas a partir de organismos vivos. El biosimilar es un producto similar al biológico que fuera aprobado con anterioridad y que en realidad es muy difícil sustituir un medicamento biológico por otro, porque el principio activo nunca es igual. La próxima, por favor. Bueno, ahora dijimos que la respuesta del derecho tenía otra fase, que era de la discapacidad. De la respuesta de la discapacidad, primero tenemos que entender qué es discapacidad para nuestro derecho. La discapacidad es un concepto biopsicosocial, es decir, cuando se confluyen dos elementos, una alteración funcional de la salud, que puede ser mental, motora, sensorial, o sea, no importa qué tipo de alteración funcional, le provoca una desventaja en la integración social. Entonces se quiebra el principio de igualdad ante la ley. Por eso la cobertura de discapacidad es integral, porque va a ser médica y social para que esa persona esté en igualdad de oportunidades nuevamente. Por eso la diferencia, cuando la persona tiene una enfermedad que puede ser inclusive una enfermedad poco frecuente, pero que le ocasiona desventajas en su integridad social, ya sea laboral, educacional, familiar, etcétera, puede obtener el certificado de discapacidad, y este certificado de discapacidad le brinda una protección que va más allá de lo médico, va o sea, hacia los beneficios sociales, y sobre todo es una herramienta de planificación sucesoria, cómo dejar protegida a la persona con discapacidad cuando los titulares o el que la protege no esté. El certificado de discapacidad es declarativo, no constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Es un instrumento público, pero que la persona puede tener discapacidad y pueda no haberlo tramitado. Esto no impide que reclame las prestaciones de discapacidad, porque en realidad es solamente declarativo, es una prueba de que esa persona presenta discapacidad, facilita el acceso a las prestaciones y a los beneficios sociales. No tiene que ver con el porcentaje de discapacidad, se otorga en base a una clasificación internacional de funcionamiento de la salud y la discapacidad, CIF, como el detergente, que establece determinados códigos que tienen en cuenta todos los obstáculos que tiene esa persona en su integración social. No tiene que ver con el porcentaje de discapacidad ni para jubilarse, ni para tener una pensión no contributiva, no tiene que ver con la declaración judicial de insania, que ahora se denomina proceso de determinación de la capacidad. No, es decir, no tiene que ver con esos porcentajes. Una persona puede tener un 5%, puede tener un 90%. Tiene que ver con los obstáculos que le ocasiona esa alteración funcional de salud en su integración social, ¿sí? Bueno, a ver, la próxima, por favor. Bueno,
es importante, sobre todo en esta enfermedad por la cual me convocaron para esta charla, donde estos medicamentos de alto costo no están aprobados por el ANMAT. Evidentemente, si el profesional considera en la prescripción de este medicamento la obligación de cobertura tanto para la obra social, la prepaga o para la gente excluida del sistema, va a tener que ser realizada a través de lo que se llamaba o se llama a través de uso compasivo. Es decir, primero hay que obtener el formulario de aprobación del ANMAT para traerlo a nuestro país y luego pedir la cobertura a la obra social y prepaga. Es decir, que la respuesta de cobertura va a estar dada tanto por lo que es PMO, por lo que es ley de POF y por lo que es discapacidad. Es decir, que la respuesta del derecho es sumamente amplia para responder. Y cuando la persona no tenga obra social ni prepaga, obviamente el pedido tiene que hacerse en la jurisdicción donde vive, y siempre va a ser responsable, primero, la jurisdicción, ya sea provincial, y el Estado nacional es el responsable solidario y subsidiario. Es decir, cuando la jurisdicción no responde, ahí debe responder el Estado nacional. Este es como un pantallazo para abrir a preguntas. A ver si les puedo responder lo que ustedes, las dudas, ¿no? Doctora Bianco, buenos días, buenas tardes. Bueno, sí. Primero le agradezco la charla muy clara y la repetí porque la escuché cuando la expuso en Corrientes, así que me encantó. Como se da cuenta, no soy de Argentina, soy colombiano. Estoy conectado desde Colombia, pero tengo un rol regional dentro de la compañía. Lo que yo escucho normalmente es que muchos casos caen en temas judiciales por el proceso per se de acceso difícil y quizás la situación económica que están viviendo las obras sociales, pero me ha dificultado un poco entender los tiempos porque parece que aquel paciente que cae en algún caso judicial se vuelve como un triángulo de las Bermudas, ¿no? O sea, entra pero no sabes cuándo sale. ¿Hay alguna, digamos, límite que se pueda evocar más allá de quizás medidas cautelares cuando se tratan de nenes o algo así, donde le pongas fin o un deadline a que te respondan, digamos, una carta documento que te lo respondan en tiempo y forma, en un tiempo límite y posterior? Un juez también se limita a un tiempo porque, nuevamente, podrían llegar a ser eternos los procesos. Gracias, doctora Bianco. Buenas tardes, Mauricio. Mire, le cuento sobre mi experiencia, ¿no? En realidad, la carta documento, si uno no tiene la negativa por escrito, uno tiene que enviar una carta documento. A veces la negativa ya la dan directamente porque dicen no se trata de una droga producida en el país y entonces ya les dan el no. Eso para mí equivale a un no y evita también tener que mandar una carta documento. El trámite administrativo previo hay que hacerlo, pero obviamente se puede agilizar justamente enviando una carta documento. Ahora, los procesos que se utilizan judicialmente son procesos muy rápidos, amparos y medidas cautelares. En general, mi experiencia es que en los juzgados de la provincia de Buenos Aires, más o menos en una semana, se puede llegar a obtener la medida cautelar. A nivel nacional, más o menos un mes. Luego, el tema es la exigibilidad de la medida cautelar. Como estos son medicamentos que se traen por uso compasivo, a veces se demora entre 1 o 2 meses más, pero en realidad el abanico es desde que se inicia el reclamo, más o menos como máximo 3 meses. Si hay un niño y hay riesgo de vida, la ley tiene orden público en nuestro país, la convención tiene rango constitucional y uno la puede exigir. Es decir, hay medidas judiciales
en general los jueces no son tan lentos, o sea, a veces se dificulta por la situación económica, por la obra social. Yo cuando se trata de una obra social y se trata de un medicamento, una droga huérfana de altísimo costo, siempre demando en forma solidaria al Estado Nacional. ¿Por qué? Por esta característica de ser garante de la salud, y lo que he obtenido es el compartir los costos de la medicación, y esto ha facilitado mucho el traer la medicación. Generalmente se trata de un tema también fundamentalmente económico, pero todo depende de las herramientas que uno tiene. No es tan largo. Quizás en algunas provincias me ha pasado, me han consultado sobre algunas provincias que, por ejemplo, Río Negro, que han tardado o tienen otros tiempos, pero en realidad la justicia responde bastante rápido para la situación económica y apremiante de nuestro país. Gracias, doctora. No sé si pude responder, no sé. Sí, fue muy claro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Con estas medicaciones de alto costo que en realidad, digamos, entran dentro de enfermedades poco frecuentes y en realidad son poco, digamos, prescriptas, porque en realidad muchas veces no tienen experiencia con respecto a de qué se trata, qué es. Entonces, yo lo que veo es que entra la primera vez, por ahí tarda un poco más, pero lo otro preocupante es que en teoría uno piensa que si ya se aprobó, que si se hicieron las cosas, si se presentan los papeles en tiempo y forma otra vez, no debería existir. Lo que a mí me preocupa, más allá de obviamente desde el inicio, ¿no es cierto?, del tratamiento, a veces con algunos de estos tratamientos de alto costo pasa el tema de la discontinuidad, por ejemplo. Y ese es todo un tema, porque en realidad a los fines de resultado del paciente, o sea, del resultado del tratamiento en sí, uno dice, bueno, ¿qué pasa en ese periodo de discontinuidad, no es cierto? O sea, ¿de qué manera uno podría asegurar que una vez que se aprueba la medicación no exista una brecha? Porque hemos probado de hacer, por ejemplo, yo con otras medicaciones que son de alto costo también, que son de uso compasivo, de pedirlas antes, inclusive cuando llegó el medicamento, ya pedir, y resulta se pasó el tiempo y me quedo ya sin medicación otra vez. Entonces, eso es lo que por ahí a uno nos deja como un sabor diferente. Entiendo, doctora, y además, inclusive algunas pueden tener efectos adversos por lo que estuve leyendo. Entonces, eso es muy delicado. Mi consejo es que cuando soliciten la cobertura, por favor expliquen estas circunstancias, los efectos adversos si se discontinúa, y que quizás el abogado tenga que pedir una garantía o que se adquiera la medicación por un periodo de 3 meses, una cosa así, para que no pierda continuidad. Todos los abogados dependemos de lo que los médicos escriban. Si ustedes fundamentan los riesgos y los perjuicios, los abogados los presentamos y los jueces dicen lo que los médicos dicen. Es decir, si usted lo fundamenta desde el principio, ya que conoce este tema y sabe que esto puede pasar y que de hecho pasa, sería lo mejor pedir, ya fundamentarlo desde el inicio del reclamo. Buenísimo. Yo quería hacer una pregunta. María Eugenia soy. Sí. Cuando uno hace un pedido, ¿no? Supongamos de este tipo de medicación, ¿está legalizado el lapso por el cual uno puede hacer el pedido? O sea, 3 meses, 6 meses. ¿Hay algo especificado? O sea, uno puede hacer un pedido de una medicación, o sea, semestral. No, pero como para evitar esta discontinuidad, porque cuando uno lo hace bimestral o trimestral,
hay que, digamos, la renovación del pedido no está tan aceitado como cuando uno lo hace semestral. Entonces, ¿hay algún impedimento para que uno pueda hacer un pedido semestral? Bueno, el costo, calculo. Claro, el costo, pero bueno, se puede intentar. O sea, el médico tendría que fundamentar que es conveniente dar los efectos adversos que puede provocar, que se aconseja pedir, qué sé yo, trimestral o semestral, no sé. De hecho... No está legalizado. De hecho... No está legalizado que tenga que ser... No está legalizado. De hecho, por ejemplo, en un amparo hace mucho tiempo de mucopolisacaridosis, el ministerio con la prepaga hicieron una compra de 6 meses. O sea, hacían compras de 6 meses, 6 meses, pero no está legalizado. O sea, surgió en el mismo amparo, ¿sí? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una de las drogas huérfanas que a través de un amparo de altísimo costo también, se llegó a un acuerdo de que fuera cada 6 meses, ¿sí? Y nosotros lo pudimos hacer, pero de igual manera, te digo, María Eugenia, que cada 2 meses hay algo que, por ejemplo, para poder retirar el stock ese de 2 meses, hay un trámite que hacer otra vez. Entonces, ese trámite, si, por ejemplo, nos retrasamos nosotros, o un pequeño retraso ya hace que no se pueda hacer, no se entregue la medicación otra vez, porque eso va a través de una droguería otra vez. Y la verdad que es un tema. Yo creo que cuando encontremos el tema de aceitarlo a eso, de, por ejemplo, decir, bueno, entró el de 2 meses aprobado por el ADMAT, porque el ADMAT no te aprueba por más de 2 meses también. O sea, vos, por ejemplo, vos podés llegar al acuerdo con la obra social de que la compra se va a hacer por 6 meses, pero tenés el ADMAT que sí o sí no va por, o sea, cada 2 meses. Entonces, es como que lo que nosotros tendríamos que conseguir en este caso, por ejemplo, hablando, es aceitar ese proceso. Una vez aprobado, tratar de que nos aprueben por 6 meses, pero aceitar el proceso de la entrega de la medicación, del ingreso al país, de la entrega. Y para toda la parte de trámites, ahí es donde entra Sandra. Eso. Bueno, Esta es la parte donde entra Sandra, lo que claro. me ocurre es que lo que se me ocurre es que se le notifique en dicho amparo al ADMAT que la compra va a ser por 6 meses, para evitar esa traba del ADMAT. Sí. No sé, pero eso hay que buscarle la forma, la vuelta. No, la verdad que es un tema administrativo. Viví la experiencia de un paciente con lipodistrofia que hacíamos el pedido trimestral y después pudimos hacerlo semestralmente, y la verdad que fue mucho más fácil, más allá de ADMAT, fue mucho más fácil porque se aceleraba mucho más la entrega de la medicación, ¿no? Entonces, eso lo pudimos hacer en un momento. Después, otra vez, se volvió después de la crisis esta, otra vez hubo todo un... Sí, igual que realmente yo lo vi con semestral con mucopolisacaridosis, por ejemplo. Sí, generalmente las primeras importaciones de una medicación, el ADMAT las aprueba trimestralmente. Una vez que ya entra con una asiduidad, va haciendo aprobaciones más largas, quizás hasta semestral, pero las primeras siempre son trimestrales, con mucha suerte, digo, en el mejor de los casos. Lo que hay que estar es muy atento a que el proceso se haga lo antes posible para que la aprobación esté y entre en el financiador de vuelta, porque como decía la doctora, hay una fase que se hace en el ADMAT, en el RAEM, y otra fase que depende del financiador. Es decir, que una cosa es independiente de la otra, pero sin la aprobación de ADMAT no podemos ser el financiador, entonces tienen que estar tan como ligadas también. Sí, algo que... Si les parece, podemos pasar, para no alargarnos demasiado en el tiempo, agradecerle a la doctora Benes Bianco y por ahí liberarla, y que sigan Sandra y Manuela. ¿Qué les parece? Como quieran, se quedan, no hay problema. La doctora... para no atrasar tanto, Marinés, estás invitada para quedarte. Siempre suma, siempre suma. Bueno, entonces los dejo, muchas gracias.
Muchas gracias. De parte nuestra, un lujo, como siempre. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias, Inés. Gracias. Un Hasta gusto luego. verte. Gracias. Chao, Qué lindo chao. verte. Gracias. Bueno, igualmente. un poco tomando la posta desde el programa de pacientes, que con Manuela estamos acá un poco representando, es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos aceitados esos mecanismos para que evitemos las interrupciones y es un poco lo que hacemos desde el programa de pacientes. Es decir, nosotros, desde que el paciente se enrola y tiene la receta por ustedes, lo guiamos y directamente el expediente lo subimos nosotros a RAEM, lo ordenamos y lo hacemos. Y de ser necesario, siempre pedimos, ya sea algún currículum o lo que esté faltando, la documentación de ustedes, de los médicos, para poder tener todo a tiempo. Pero como bien decían ustedes, las doctoras, es verdad que requiere muchas cosas en paralelo y que hay que tener y guardar, que eso es un poco los recaudos que nosotros tenemos. A la primera importación tenés que conservar el original de todos los documentos, tenés que tener la factura de desaduanización para hacer el segundo pedido a la ANMAT, a RAEM, que es el acceso expandido de medicamentos, anteriormente llamado como uso compasivo, y es un poco nuestra función acompañar a los pacientes y a los doctores a que esto se cumpla. Actualmente tenemos bastantes medicamentos que están en esta condición y realmente les puedo decir que la parte administrativa de RAEM funciona muy rápido. Es decir, cuando tenés todos los requisitos tal cual ellos los piden, en forma, en tiempo, funciona muy rápido. Están tardando 24 horas, 48 horas para las aprobaciones. De hecho, a veces dudamos si hay alguien ahí aprobando porque nos aprueban todo. El tema para nosotros termina siendo después la pelea en el financiador. Es decir, pero una vez que tenemos la primera aprobación, que eso también es un momento en el cual nosotros los acompañamos. Es decir, nuestra tarea es estar con el paciente desde que tiene la receta constituida hasta que empieza a recibir la medicación por parte del financiador. Y una vez que esté ya en tratamiento, seguimos toda la adherencia del paciente y nos anticipamos a esto que decía usted, doctora, de las renovaciones, porque nosotros calculamos esos días. Es decir, no son cálculos que hacen ni ustedes, ni los doctores, ni los pacientes, porque a veces no lo saben o se pierden. Entonces tenemos todo en un software donde controlamos todo y nos va diciendo quién se va venciendo, cómo hay que hacer, y ese es un poco el acompañamiento que hacemos desde el programa. Sí, por otro lado, digo, nosotros desde el programa lo que buscamos siempre es trabajar con el paciente y haciéndolo también parte de, a ver, esto es su patología, como me imagino que en esto ustedes también trabajan, es su patología. Nosotros estamos acá para colaborar y tipo de ayudas, memorias y guías en este proceso, pero es importante el paciente como motor de todo este proceso, porque al fin y al cabo es el que va a poder presentarse ante el financiador, el que va a poder ir, y nuestra función es, por un lado es... es contenerlo en su diagnóstico y en la información que podemos brindarles del programa y después organizarlo en la parte de la gestión. Como decía Sandra, nuestro proceso va a ser muy ordenado, es cómo tiene que entregar, qué documentación tiene que entregar, en qué forma, no da lo mismo, ya no tratamos de que los pacientes no suban la información a RAEM, sino que la subimos nosotros porque muchas veces se ordena y nos evitamos las subsanaciones que generan demoras en los tiempos, entonces nosotros sabemos cómo lo tenemos que hacer, en qué orden y de qué manera, entonces eso nos acorta los tiempos, y después es necesario sí o sí esa aprobación, como decía antes, para entrar a un financiador e ir a reclamar. Es muy normal siempre que los primeros usos compasivos haya denegaciones de los tratamientos, y estamos acostumbrados a eso porque el financiador no está acostumbrado a cubrirlos, no es una aprobación aprobada en su país, con lo cual lo primero que va a hacer es denegarlo. Pero eso no significa que no se pueda aprobar, como decía la doctora. Hay bases sólidas para que esta medicación sea aprobada. Entonces, sí es importante no caducar o seguir insistiendo en esto y entender que parte del proceso es que primero venga una negativa. Nosotros trabajamos todo el tiempo tratando de acortar los tiempos posibles. Tengan en cuenta que nosotros vamos por el sistema de salud, nosotros no corremos de amparo, nosotros nos corremos al momento del amparo médico. Privado. Digamos, no hacemos todo lo que tenga que ver con el sistema privado de amparos, no lo podemos hacer desde el programa de pacientes. Sí le podemos informar al paciente y sí la mayoría puede ir por los amparos del sistema público, es decir, las defensorías, todo lo que es todo el aparato, digamos, de defensoría pública, sí, ese lo usamos todo. La defensoría, la superintendencia, es decir, todo lo que tenga que ver con aparato público,
y garantes, eso sí lo hacemos, pero no podemos ir a pagar un abogado porque no es parte del servicio que funciona así. Y, por ejemplo, una vez que ya entró, ¿cuánto dura el ADMAT? ¿Cuánto dura para que se venda? ¿90 días? 180 días tiene la aprobación de la ADMAT. Desde que el momento en que está aprobado hay 180 días. Igual eso es informativo porque uno puede hacer una renovación. Claro, nosotros ponemos antes igual. 180 días. Es decir, a ver, si eso se hay una demora en la importación o en la aprobación, yo puedo seguir extendiendo este plazo hasta 3 meses, con lo cual eso no es un problema. Es decir, la aprobación de la ADMAT siempre se puede reanudar. El tema es ir contra el financiador para que apruebe cuanto antes. Y una vez que está aceitado y el financiador, por ejemplo, ustedes están al tanto de en qué etapa está la medicación, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, a ver, se está terminando este lote, ¿dónde está el otro? Sí, claro. No, nosotros trabajamos con el laboratorio en simultáneo, en el laboratorio cuando nosotros hacen las aprobaciones, siempre vamos guiando la cantidad de dosis aprobadas. Esa cantidad de dosis aprobadas, que es lo que va a terminar ingresando al país, porque no va a ingresar otra dosis que no sea la aprobada, tanto por ADMAT como el financiador, porque ahí lo tiene que pagar, tiene que girar divisas y demás, así que todo tiene que tener una correlación de alguna forma. Nosotros a partir de eso vamos levantando nuestras propias alertas. Siempre es importante esto. El paciente siempre es atendido por un mismo asesor de nuestro lado, con lo cual lo que buscamos es que tenga una comunicación fluida y que entre en confianza con ese asesor y que su guía sea una palabra que escuche y respete. Entonces, esa persona lo va a llamar, entonces nosotros todos los meses nos vamos a poner en contacto con los pacientes y nosotros tenemos la alerta de cuándo tenemos que generar la próxima aprobación. Si nosotros sabemos que va una aprobación de 180 días, porque ya sé que la aprobaron 180 días de tratamiento, yo al mes siguiente ya tengo que arrancar una renovación, porque me tengo que garantizar que no haya quiebres en el tratamiento. Sí, entonces es clave. Claro, otra cosa que quería decir, digo yo, en equipo, ¿no? Porque también muchas dilataciones en este aspecto, en la dispensa del financiador, empieza a buscar posibles proveedores y entonces dilata el proceso de compra. Como en este caso estamos en un mismo equipo con la gente del laboratorio que lo provee, entonces ellos tienen unos informes nuestros donde nosotros vamos diciéndoles por estatus de cada paciente en qué parte del proceso está. Y eso hace que el laboratorio se acerque al financiador y diga, yo soy quien lo provee. Entonces, eso de acortar no es otra cosa que unir información y ordenarla y organizarla para nuestro beneficio y el beneficio de los pacientes. Eso es un poco lo que hace y bueno, un poco lo que queríamos contar con Manuela sobre nuestra parte que afecta a la gestión. Eso es un poco darles tranquilidad de que ustedes receten y que nosotros nos ocupamos de acompañar al paciente, obviamente siempre si hay alguna duda, los vamos a contactar vía el laboratorio o lo que fuera, pero que tenemos ese expertise en seguir esto, que es un poco lo que dificulta a muchos cuando les toca un único trámite en la vida y no saben cómo se hace. Es decir, cuando empezamos a hacer esto, yo hice el mío, digamos, la doctora Bianco, de hecho, fue mi abogada para un uso compasivo de un medicamento, así que conozco en persona de haber pasado esto, y eso es un poco lo que me impulsó a orientar a otros pacientes. Creo que entendemos muy bien el sentido de urgencia que usted está diciendo, que ustedes están diciendo por haber estado en ese lugar y saber que estamos para ayudar. Imponderables siempre va a haber, pero van a estar al tanto de todo lo que pase. Eso es lo importante. Y por otro lado, digo, es clave acá, esto que decía Sandra, el trabajo en equipo, y a ver, el puntapié inicial lo dan ustedes. Y es súper importante, y a veces hasta ustedes quizás no toman conciencia del poder que tiene esa historia clínica cuando ustedes la hacen. La historia clínica y la justificación, la declaración jurada que ustedes completan para la presentación del ADMAT, listo, con qué tratamiento ya hizo el paciente, la importancia que tiene ese tratamiento, la urgencia de su tratamiento, esa es clave para esa aprobación y la entrada del financiador. Porque una historia clínica sólida es más fácil que un financiador no se anime a refutarla que siempre saber. ¿Por qué? Porque la va a dilatar desde ese aspecto.
Lo que va a ir a buscar es dónde están las deficiencias a través de la auditoría médica, porque el paciente tiene que volver al médico, entonces empieza que el turno médico de vuelta, entonces se gana tiempo. Entonces, por eso siempre hablamos y notamos esto, y lo importante que es la receta justificada. La receta justificada abre una puerta que no puedan hacer cambios de medicamentos. Entonces, eso también es muy importante. Eso lo hablaba la doctora Bianco. En este caso no sé si hay copias específicas de medicamentos, no creo que haya, pero sí es, digamos, lo que te hace es como que acelera el tema de la prescripción, porque ya es algo que el médico cree que es la mejor opción para ese paciente. Sí, gracias a Dios el sistema de salud argentino sostiene la decisión médica. La decisión médica es lo que sobre la que se basa, ¿no? A ver, en otros países quizás hay jurisprudencia, hay guías de tratamiento. En Argentina eso no lo tenemos, con lo cual el que va a tirar como ese puntapié inicial y decir la mejor medicación para este paciente es esta, son los médicos. Y nuestra función es hacer respetar esa prescripción médica. Digo, que esa prescripción médica se cumpla porque entendemos que están diciendo que ese es el mejor tratamiento para tener a ese paciente. Y para nosotros, nosotros en nuestra comunidad vivimos para los pacientes de alguna forma, de la misma forma que lo hacen ustedes. Entonces, esto de estar acompañándonos y que la comunicación sea fluida, lo que necesiten, obviamente estamos siempre a disposición. Y es clave esto, porque a veces aparecen informaciones o nos piden otra información adicional y que todo el tiempo esto esté fluyendo, y que nosotros vayamos guiando a los pacientes hacia el próximo paso. Es decir, nosotros vamos a decir, ¿tiene turno con el médico? ¿Ya llamó a su médico tratante para pedir un turno? Y no, ya le dio la receta. Es decir, nosotros vamos a ser los que van haciendo que quizás el paciente active procesos. Yo quería hacer una pregunta, porque, o sea, nosotros hace años que venimos haciendo este tipo de indicaciones y estamos acostumbradas a hacer resúmenes de historia y planillas, y que todo esto ya lo hemos vivido. Sí, imagino. Pero a mí lo que no me queda claro es si el paciente es un paciente con obra social, más o menos uno de los pasos lo sabe, va a la obra social, la negativa, bueno. Si es un paciente que no tiene obra social, ¿no? Que es del gobierno de la ciudad o de provincia, ¿no? ¿A dónde la primera vez donde el paciente tiene que dirigirse con una prescripción? ¿Van directamente al equipo o tienen que ir, o sea, cómo serían los pasos a seguir en un paciente que sin ningún tipo de cobertura privada, digamos, ¿no? Sí, porque generalmente iba a ministerio. Sí, en general van a ministerio. Pero sé que el ministerio ahora no los recibe. No, hay varias formas de acceder. Vos podés tener, digamos, también depende un poco del cuestionario inicial con el paciente, y eso es para los que los asesores están preparados, pero digamos, para darte opciones. Puede ser que el paciente tenga un ingreso en blanco relativamente chico y pueda hacer una escala de algún monotributo, que a veces funciona mejor que ir al hospital público o a la parte de municipalidad o demás. Puede ser que sea pariente de un familiar de PAMI y esté a cargo. Es decir, nosotros hacemos varias preguntas que nos orienta para buscar cuál es la mejor forma para ese paciente, y también depende del contexto. Es decir, hace unos años recuerdo que era muy beneficioso tener pacientes en Oschoca porque cubrían todo, por un tema, ¿no? Entonces, muchos pacientes los poníamos en Oschoca para la primera importación, porque si no, no nos podían cubrir, y después los pasábamos. Obviamente, tenés que tener un médico que trate esta patología, y siempre buscamos que sea donde estén ustedes, que es el médico prescriptor. Es decir, que tiene que haber una solución que esté ligada donde ustedes, que son los que prescriben, estén ahí como referentes, porque si lo mando a un lugar que no conocen la patología, no le va a servir. Pero bueno, lo que te quiero decir es que no hay una única respuesta a tu pregunta. Claro, porque la otra es que tenga un CUD y que vaya al profe y que... También hay mucha gente que pierde el trabajo, que viene con coberturas de algo y pierde el trabajo, y hay que buscar la forma de que o quede como adherente pagando un diferencial, o que cambie de prestador si ya pasó un año, porque también tenés un periodo que no podés cambiar. Pero la mejor manera sería primero que se asesore con ustedes, y después vemos cuál sería la mejor opción antes de nosotros meternos a hacerle un CUD o lo que sea. Sí, con el CUD igual siempre es mejor, porque el CUD te garantiza 100% de cobertura, y como sale de otra caja, que es lo que explicaba María Inés,
como sale de otra caja también, todo lo que es discapacidad sale por otra caja y se cubre más rápido que los que no tienen CUD. Eso también es cierto. Sí. Algo que por ahí puede servir. Nosotros acá, bueno, nosotros con hormona de crecimiento, básicamente en endocrino trabajamos así. Nosotros hay una negativa provincial ya hecha. Sí. Así que sí o sí nuestros pacientes Para a asistente social y la negativa provincial una vez y bueno, y después ya va por el Ministerio de Nación. Yo creo que esto va a ser algo similar. Esto se va a trabajar con la asistente social del hospital, que va a ser la que consiga las negativas respectivas. Y, no, Amanda, porque si es de provincia de Buenos Aires, el servicio social del hospital se desliga totalmente. Entonces, lo que yo les recomiendo es que la deriven al programa. A ver, nosotros estamos preparados y asesorados para poder escuchar a ese paciente, detectar esa problemática y guiarlo en el proceso, así es necesario para buscar esa negativa. Perfecto. De hecho, ese tema ustedes... Eso es muy importante, porque así uno no perdemos el tiempo haciendo que el paciente se desgaste yendo y viniendo. Claro. Porque aparte es eso importante. Por un lado, que para ustedes, la idea de ustedes es que prescriban medicamentos, no que se ocupen del trámite administrativo que tiene que hacer un paciente para escribir. Entiendo que ustedes se meten porque quieren que salga ese tratamiento. Pero si eso, nosotros, esa parte la podemos hacer nosotros y ustedes se pueden... Mantenerlos informados, por supuesto, ¿no? Mantenerlos informados. No, sí, aparte el paciente se desgasta y no quiere saber más nada después. Sí, o sea, lo entiendo perfecto, porque en mi caso yo tuve un tumor de acromegalia, un secretorio de hormona de crecimiento, al revés que todo. Así que también hago lo mismo y yo presido mi fundación de pacientes con tumores de hipófisis, así que todo esto tengo una escuela que ya hace desde 2005. Así que... O sea, nosotros tendríamos que darle la receta. Sí. Y que el teléfono a grosso. Entregamos la historia clínica y la receta. ¿Le avisamos a ustedes? Sí. ¿Le damos el contacto del paciente? Sí, o ustedes le dan el contacto al paciente del 0800, le van a dar el 0800 nuestro, el paciente nos llama y diga, llame este teléfono, y nosotros en función a eso lo llamamos al paciente, vamos a conceder la parte del consentimiento, que es un formalismo que tiene el laboratorio, y a partir de ahí le vamos a pedir la documentación. Y ustedes también pueden contactarlos ustedes si nosotros le avisamos, porque hay algunos nuestros que... También ustedes nos pueden derivar, pero siempre es el paciente quien da el consentimiento final. Perfecto. Y, o sea, aunque me den el teléfono, lo tengo que llamar y me tiene que consentir. De hecho, hoy el consentimiento, y esto por ahí de haber sido paciente, es lo que me parece que queremos que haga la diferencia. La forma en que tomamos el consentimiento es que un operador le explica que va a escuchar, que escuche atentamente, que cualquier duda nos pregunta y que nosotros nos quedamos en línea hasta que acepte y entienda lo que está haciendo. Porque, no, de verdad. Dice, hay un 0800, yo he escuchado algunos, ¿no es cierto? No sé si será así, pero hay algunos que dicen, por ejemplo, le explican todo, obviamente, le explican algo que nosotros entendemos como normal, ¿no es cierto? Por ejemplo, le dicen la ley de protección de datos. Eso es que es obligación. Y, hay que decírselo. Pero capaz que el 0800 le explica de una manera genérica a todos. Entonces yo a veces hago es darle a ustedes, que ustedes le llamen porque ese paciente es especial y cuando empieza a escuchar todo esa cantidad de cosas. Sí, bueno, por eso te cuento que los consentimientos lo tenemos con el operador online, porque si se asusta o tiene una pregunta, se lo explicamos y lo tenemos para leérselo también como opción. Eso tiene que ver un poco porque también yo fui paciente y es un poco esto, que te agarra miedo y no sabes dónde estás. Y ese es un poco, creo que nuestro diferencial, es decir, pienso que es lo que tratamos de hacer y hace muchos años que venimos haciendo. Nosotras tenemos más de 100 medicaciones en el programa, es decir, tenemos mucha experiencia en esto y es un poco lo que el laboratorio está buscando y cree que es la mejor opción, así que estamos para sumar, definitivamente. Nosotros nos conectamos con ustedes a través del laboratorio de Ignacio y... Sí, o a través de Ignacio, sí, hay alguna forma. Sí, a través mío. Con Ignacio. Y cabe aclarar que el laboratorio tiene también un acuerdo de confidencialidad con Advocacy, con un programa de soporte de pacientes, entonces los datos que ustedes compartan van a ser custodiados y velados para que se respete su autonomía. Obvio.
Muy bien, muy bien, Mauricio. Y dos, la confidencialidad, o sea, no nos da el que ustedes compartan el dato con Ignacio, con alguno de laboratorio para canalizarlo con las bocas, y no da una libertad o un derecho sobre ese dato. Lo canalizamos en tiempo y forma con quien corresponden los expertos, y la idea es justamente acompañar ese paciente en el interín de que ustedes no la ven, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, las oportunidades de cita son 2, 3 meses, ustedes son médicos muy ocupados, el sistema también es lento, entonces 2, 3 meses y más, se hace aún más valioso, digamos, hay dos partes, ¿no? Al principio el acceso al medicamento, pero una vez accedes al medicamento, el seguimiento de ese caso. Imagínate que aquí puede haber una cooperación, una farmacovigilancia activa de qué pasó mientras tú no lo viste. Es para que lo tengan en mente, que esa información va a estar custodiada y el paciente siempre va a estar en el centro. No va a haber interés comercial o algo así en el centro, no. Siempre es el paciente. No, tal cual lo que dice Mauricio, nosotros levantamos los eventos adversos, tomamos y reportamos los eventos adversos también que vamos descubriendo del seguimiento. Los eventos adversos se dan en el seguimiento. Cuando nosotros hacemos esos llamados para ver el paciente en qué situación está con su tratamiento, si hay algún evento adverso, ahí lo reporta y nosotros lo reportamos al laboratorio. Así que eso también lo hacemos porque entendemos, y después algo que es súper vital, esto de los datos. Nosotros, todos los pacientes cuando ingresan, nosotros podemos obviamente manejar información con determinadas personas del laboratorio. No todo el mundo del laboratorio tiene acceso a estos datos sensibles. A partir de que ingresan los pacientes, de alguna forma se codifican y empiezan a tener un número en el cual los identificamos para que no viaje información sensible por ningún modo. Que eso es vital en función de la ley de datos personales también que rige en Argentina y la importancia que tiene este dato para todos, ¿no? Así que sí, claramente. Manuela, permíteme añadir algo. Además, en el caso particular de nosotros, IMG, Ignacio, como ustedes saben, es médico y pertenece a un grupo médico que está liderado por Mariano, y hay una persona designada para tener ese contacto. Digamos, yo, por ejemplo, que estoy como parte de la dirección, no tengo acceso a esa información. Yo veo una información, digamos, estadística y codificada. Yo no veo si la paciente se llama Sandra Mesri o cómo se llama la paciente, no lo veo. Lo que sí puedo en un momento dado es tener una información. Tenemos un comité, Ignacio tiene como las partes armadas, arma el rompecabezas, y ahí es cuando vuelve con la doctora Benítez, pasó esto con su paciente, hay esta situación, que necesitamos esta reformulación, o, ¿sí me entienden? O sea, tratamos como de engranar las cosas para que pasen en pro de su prescripción, ¿no? Sí, y por otro lado, nosotros también trabajamos mucho con los no responde. A veces te pasa que vos llamás al paciente, lo llamás, y intentás algo urgente y el paciente no atiende. Entonces, muchas veces eso nosotros le levantamos al laboratorio para que el laboratorio les avise también a ustedes, porque entendemos que si ustedes le avisan al paciente, le digan, llame al paciente, y te va a atender seguro. Entonces, es volverlo todo el tiempo al programa, ¿no? Y que todo el tiempo esté en movimiento de alguna forma y activo con su tratamiento. Perfecto. No sé si tiene alguna duda más, creo que en síntesis logramos explicar de qué hacemos. Sí, buenísimo. Muchas gracias a todas, muchas gracias por participar y por dedicarles el tiempo a todas. Fue muy buena la charla, muy fructífera, así que para seguir en pos de trabajar todos juntos y en pos de los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, señora. Buen día. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.